¿Te imaginas que un simple niño de granja se convirtiera en el hombre que cambió para siempre la forma en que el mundo se mueve? Ese niño fue Henry Ford. En una época en la que los automóviles eran solo juguetes de lujo para los ricos, él soñó con algo más grande: poner un carro en cada hogar. Esta es la historia del niño granjero que revolucionó la industria automotriz. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en una granja de Dearborn, Michigan. Su destino parecía escrito: heredar el campo familiar. Pero Henry no quería una vida entre vacas y arados. Él soñaba con motores, engranajes y movimiento. A los 16 años dejó la granja de su padre y partió hacia Detroit sin mirar atrás. No tenía dinero ni contactos, pero sí una pasión que lo impulsaba. Hoy te voy a contar cómo ese joven curioso logró transformar un sueño imposible en una de las mayores revoluciones industriales del mundo: la creación de Ford Motor Company y el nacimiento del automóvil moderno. Henry Ford creció entre el trabajo duro del campo y las máquinas que lo ayudaban. Aunque ayudaba a su padre en la granja, lo que realmente le apasionaba eran los relojes y los motores. Desde pequeño los desarmaba para entender cómo funcionaban. A los 12 años ya era conocido como el reparador de relojes del pueblo. A los 13 vio por primera vez una máquina de vapor durante una excursión escolar. Ese momento cambió su vida. Quedó fascinado por cómo una máquina podía moverse con solo vapor y presión. Desde entonces, cada minuto libre lo dedicó a entender mecanismos. A los 15 años, ya había construido su propio motor de vapor, pero la tragedia llegó pronto. La muerte de su madre lo devastó. Sin ella, la granja perdió todo sentido. A los 16 años, decidió irse a Detroit en busca de un nuevo comienzo. En una ciudad que crecía al ritmo del vapor, Ford encontró su lugar. Comenzó como aprendiz en talleres mecánicos, donde trabajaba largas jornadas por pocos dólares. Para sobrevivir, arreglaba relojes de noche. Su obsesión por aprender era tan grande que nunca se detuvo. En cada máquina encontraba una lección. En cada fracaso, una oportunidad. A los 19 años regresó a la granja, pero no para quedarse. El campo le parecía una prisión. Su talento para reparar motores de vapor empezó a hacerse conocido en todo Michigan. Fue entonces cuando la empresa Westinghouse lo contrató para instalar motores de vapor. Ese fue su primer contacto serio con la ingeniería. En 1885 conoció a Clara Bryant, quien se convertiría en su esposa y compañera de toda la vida. Su padre le regaló tierras como dote, pero Henry tenía otros planes. En 1891, la pareja se mudó a Detroit. Ahí, Ford descubrió algo que lo obsesionó: el motor de gasolina. En una revista británica, leyó sobre el invento de un ingeniero alemán llamado Nikolaus Otto. A diferencia de los motores de vapor, este nuevo motor no necesitaba calentar agua durante media hora. Todo ocurría dentro del cilindro. Era simple, rápido y poderoso. Henry tenía que entenderlo. El problema era que este motor funcionaba con electricidad, y Ford no sabía nada sobre eso. Así que consiguió trabajo como ingeniero nocturno en la Edison Illuminating Company, la empresa eléctrica más grande de Detroit. Trabajaba arreglando motores de vapor, pero en sus ratos libres estudiaba cómo funcionaba la electricidad. En 1893, su vida dio un giro. Su hijo Edsel nació, y poco después fue ascendido a ingeniero jefe. Ese mismo año, logró construir su primer motor de gasolina. 3 años más tarde, a la 1:30 de la madrugada del 4 de junio de 1896, terminó su primer automóvil experimental: el cuadriciclo. El cuadriciclo era rústico, no tenía frenos, no podía retroceder y se recalentaba fácilmente. Pero funcionaba. Lo vendió por $200 para financiar su siguiente proyecto. En 1899, junto a un inversionista llamado William Murphy, fundó su primera empresa, la Detroit Automobile Company. Pero el sueño duró poco. La empresa quebró por retrasos, altos costos
y desacuerdos con los inversionistas. Ford fue despedido. Sin embargo, en lugar de rendirse, dijo una frase que marcaría su vida. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de manera más inteligente. Su nueva estrategia fue crear autos de carrera para demostrar su talento. En 1901, su coche derrotó al campeón nacional Alexander Winton. Esa victoria atrajo nuevos inversionistas y dio origen a su segunda empresa, Ford Motor Company. Pero la historia volvió a repetirse. Los inversores querían producir autos de lujo, mientras Henry soñaba con autos para todos. Cuando contrataron a otro ingeniero para reemplazarlo, Ford renunció. Ese ingeniero crearía luego otra marca legendaria, Cadillac. En 1902, Ford construyó el auto de carreras Ford 999, un monstruo de 80 caballos de fuerza. Ganó carreras, batió récords y lo hizo famoso. Con esa reputación, consiguió apoyo financiero de 11 inversionistas, entre ellos Alexander Malcolmson. Juntos, fundaron una nueva empresa, la Ford Motor Company definitiva. Esta vez, Henry sabía exactamente lo que quería. Dijo: «Construiré un coche para la gran multitud, hecho con los mejores materiales, al menor precio posible, para que cualquier trabajador pueda comprarlo». Durante años perfeccionó sus modelos A, N y finalmente el modelo T, el automóvil que cambiaría el mundo. El secreto no fue solo el diseño, sino el método. En 1906, Ford comenzó a experimentar con la línea de montaje, una idea que vio en los mataderos de Chicago. Si podía aplicar ese sistema a los autos, produciría miles en lugar de decenas. Y lo logró. En 1913, la línea de montaje ya estaba en plena acción. Un coche que antes tomaba 12 horas en fabricarse, ahora se completaba en solo 90 minutos. La producción se multiplicó por 5. En pocos años, Ford fabricaba más autos que todos sus competidores juntos. Si te está gustando esta historia de esfuerzo, innovación y visión, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás más historias inspiradoras como esta. El modelo T se convirtió en un ícono. En 1914, más de 0 unidades salían de la planta de Highland Park. Su precio bajó de $850 a menos de $400, haciendo posible que cualquier obrero pudiera tener uno. Pero Ford no solo revolucionó la industria, también cambió la vida de sus trabajadores. Cuando muchos empezaron a renunciar por la monotonía de la línea de montaje, él hizo algo impensable. Duplicó los salarios a $5 por día. Las empresas rivales se rieron, pero la jugada fue brillante. Miles de mecánicos se mudaron a Detroit para trabajar con él. Y Ford pudo mantener su producción las 24 horas del día. Para 1918, la mitad de los autos en Estados Unidos eran modelos T. Y para 1919, Ford había comprado todas las acciones de la empresa, convirtiéndose en su único dueño. Era el empresario más poderoso del mundo. Sin embargo, el éxito también trajo consecuencias. Ford se volvió terco y reacio al cambio. Mientras el público comenzaba a buscar autos más elegantes y cómodos, él insistía en seguir fabricando el modelo T. Ni siquiera escuchó a su hijo Edsel, que le pedía innovar. En 1927, las ventas cayeron tanto que tuvo que aceptar la realidad. Cerró la producción del modelo T y lanzó el modelo A, fabricado en una nueva planta gigantesca a orillas del río Rouge. Allí, Ford controlaba todo el proceso, desde el acero y el vidrio hasta el montaje final del coche. Era la fábrica más grande del planeta, pero el tiempo no perdona. Durante los años 30, General Motors y Chrysler superaron a Ford en ventas. La Gran Depresión golpeó duro. A pesar de sus innovaciones, Henry tuvo que despedir empleados y reducir costos. En 1943, su hijo Edsel murió de cáncer, y Ford volvió temporalmente a dirigir la empresa. 2 años después, entregó el mando a su nieto Henry II. Finalmente, el 7 de abril de 1947, Henry Ford
falleció a los 83 años, víctima de una hemorragia cerebral. Henry Ford comenzó como un niño de granja sin recursos, pero con una obsesión: entender cómo funcionaban las cosas. Esa curiosidad lo llevó a cambiar el mundo. Con el Modelo T y la línea de montaje, convirtió el automóvil en un producto para el pueblo, no solo para los ricos. Su visión de producir más, mejor y más barato transformó la industria, la economía y la manera en que vivimos. Su legado no es solo una marca, sino una filosofía: hacer accesible lo imposible. Ford demostró que la verdadera innovación no nace del lujo, sino del deseo de mejorar la vida de las personas comunes. Hoy, más de un siglo después, su nombre sigue representando movimiento, esfuerzo y visión. Porque al final, Henry Ford no solo construyó autos, construyó el camino que nos trajo hasta el futuro. Si esta historia te inspiró, dale like, comparte el video y suscríbete para seguir descubriendo cómo las mentes más brillantes cambiaron el mundo con una simple idea.